astrología número 25. Hemos estado mirando cómo el guerrero y la bestia están muy próximos para el próximo año, el 2021, enfrentarse. O sea, serán 30 años en los que el ascendente progresado pasará por la casa octava. Y hasta ahora estamos empezando, estamos próximos, en vísperas de entrar por esa puerta. ¿Y quién va a entrar? Pues la humanidad. Pero ya hemos estado viendo los efectos de la presencia de la casa 8 en la vida. Y ese encuentro pues le ha costado muchas vidas a través de Piscis, que está actuando sobre la casa más difícil de todas con respecto a la muerte y a los cambios o a las transformaciones. Esta carta me recuerda como al dueño de la carta, que tuvo que pasar un verdadero sacrificio, que es Neptuno, el regente de la vida en la casa 8. Tuvo que vivir una transformación, un cambio, pero bueno, él estaba entrenado y tenía el poder como la condición. Hay que recordar que la casa 8 tiene poder, el poder de la energía interna. Neptuno es la fe y Venus está exaltado en el signo de Piscis. Entonces, el dueño de la carta nos dijo: toma tu cruz y sígueme. Y creo que aquí siempre, desde que dijo esa frase, de ahí hacia acá, y más por estos tiempos, esa frase va a tomar como relevancia. Y si la tenemos en cuenta, niégate a sí mismo. Negarnos a sí mismo es como negarnos al pecado, negarnos al error, negarnos a seguir en el mundo de corrupción, de engaño, que eso sería Piscis, digámoslo así, de farsa, de mentira, de ilusión, porque Piscis está conectado en el desorden de la casa doceava, en el desorden de lo intangible, porque Piscis rige fuerzas como abstractas, intangibles, no visibles. Entonces es como mucha imaginación y mucha superstición. Cuando el ascendente progresa a la casa octava, entonces nos vamos a sentir presionados a dar lo mejor que haya dentro de cada uno de nosotros, porque la casa octava no es casa fácil, o sea, tampoco es cosa fácil. Es una casa de verdaderas transformaciones, y las transformaciones aquí despiertan la bestia, despiertan la muerte, despiertan las crisis. Por eso se llama la casa octava la de la bestia, porque la bestia no trae lo mejor, sino trae como lo más pésimo, lo más difícil. De ahí que a Escorpión no es que le consideren como el mejor signo, sino como un signo de respeto, incluso al mismo animalito. Sí quiero decir que, igual que al Escorpión, se le tiene precaución de esa misma forma. La vida de una persona encontrándose en el sector octavo quiere decir que está llamado esta persona, o sea, esta humanidad, estamos siendo llamados a una gran transformación, y ya empezó. Y hay que tener en cuenta las características de Neptuno, que es la farsa, la mentira, el engaño, lo que parece que es, pero realmente no es. Estos son los datos, pero no eran los datos. Entonces hay mucha confusión en torno a ese renacer y volver y enfrentarse a la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad está como cubierta con una cortina de humo y no se ve bien la realidad. Por otro lado, Plutón en estos días está transitando, como vemos aquí, al Sol. Mientras que por un lado Plutón progresó a la Luna en el grado 19 por progresión, por el otro lado, que se llama el tránsito, en este 2020 Plutón transitó al Sol. Entonces
son como dos ataques muy fuertes a las dos lumbreras. Plutón progresó a la lumbrera menor, o sea, a la Luna, en el 2020. Y ahí es cuando empezó todo lo referente a la población mundial, que es lo que representa la Luna. El pueblo, la gente, las multitudes. Y hay una gran transformación para las multitudes, eso nos diría Plutón, progresando a la Luna. Una transformación, un cambio, una regeneración o una autodestrucción. Esa es una predisposición. Pues no es de estar polarizados con lo negativo, pero es solo observar lo que ocurre en el mundo y nos damos cuenta de qué se trata. Por el otro lado, entonces, Plutón en este 2020 tocó al Sol y es donde hemos visto cantidad de decesos a causa de esa gran transformación que está visitando a la humanidad. También hay un inicio con el encuentro progresado de Plutón a esta luna, porque esto me hace recordar al principio de estos videos cuando hablé que había una diferencia entre esos 6 grados que hay entre la luna, que está en 19 grados, y el eclipse postnatal, que se dio 12 horas después de que surgió esta carta. O sea, cuando el Sol está y la Luna están en el grado 25 de Aries, que son 12 horas después, se dio un eclipse. Eso fue explicado en el principio de estos videos. Y ese mismo proceso con Plutón empezó en este 2020. O sea, que el trabajo de transformación para la población mundial humana o regeneración o degeneración en otros casos, porque la luna también nos viene a hablar de los genes, representaría la cuarta casa, la casa de los genes. Entonces puede haber una regeneración, autodestrucción o transformación, será relativo, proporcional al trabajo individual entre la casa octava y la casa 1, entre el iniciado casa 1 y la bestia casa octava. Son 6 años y empezó en este 2020, entre el 2020 y el 2026, ahí hay una especie de eclipse, o sea, hay como una sombra, hay algo que no permite ver con claridad qué es lo que está viviendo la humanidad, como que el pueblo, porque la luna, dije, representa al pueblo, y el sol está delante del pueblo, porque los planetas van en el sentido contrario a las manecillas, y la luna, que es el pueblo, está atrás de la luz, o sea que si Plutón está transformando o matando o regenerándose en algunas otras personas o humanidades, de todas formas no es muy claro el proceso de transformación y regeneración, no es muy claro. Y en estos 6 años es donde se pone como en actividad el encuentro entre la humanidad y las sombras. Las sombras, porque un eclipse no nos habla de claridad, sino de oscuridad. Está pasando una sombra que empezó en el 2020 y llegará hasta el 2026. 2026 porque el Sol y la Luna estarán en el grado 25 de este eclipse postnatal de esta carta que fue explicado en videos que ya se subieron. Seguimos en contacto.